Hay una manera de perderse que no involucra un portazo, ni una crisis de fe violenta, ni un pecado escandaloso. Es mucho más sutil y por eso mucho más peligrosa. Es el deslizamiento. Es como un barco que está amarrado en el muelle, pero la cuerda se suelta un poquito al principio. No notas la diferencia. Sigues cerca de la orilla, pero la corriente, suave y constante, te va empujando. 1 centímetro hoy, 1 metro mañana, dejas de orar con intensidad. Dejas de leer la Biblia con hambre. La iglesia se vuelve opcional. El pecado pequeño ya no te molesta tanto. Y un día levantas la cabeza y te das cuenta con terror de que la orilla está a kilómetros de distancia. Estás a la deriva en alta mar, sin motor y sin mapa, no. Decidiste irte. Simplemente dejaste de remar. Si hoy sientes que tu pasión por Dios se ha enfriado, si te sientes lejos, aunque sigues asistiendo a la iglesia, o si te preguntas por qué Jesús tuvo que sufrir tanto para salvarte, el episodio 299 es tu ancla de rescate. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos nuestra escalada por la carta a los Hebreos. En el capítulo 1 vimos la grandeza cósmica de Jesús, pero hoy, en el capítulo 2, el autor nos da la primera gran advertencia del libro: han cuidado con la corriente. Y luego nos muestra la otra cara de la moneda, el Dios que no solo es Rey del universo, sino que se hizo nuestro hermano de sangre para probar la muerte por nosotros. Hoy vamos a aprender cómo amarrarnos a la verdad para no irnos a la deriva. El capítulo 2 comienza con la palabra, por tanto, es una conexión directa con la grandeza de Jesús que vimos antes. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra clave aquí es deslicemos. En griego es pararreon, es un término náutico, significa pasar flotando, ir a la deriva, sotaji de anclao. También se usaba para un anillo que se resbala del dedo y se pierde. El autor nos está diciendo una verdad espiritual profunda. Nadie se aleja de Dios de golpe. Nos alejamos por inercia. La corriente del mundo, de la carne y de la cultura siempre empuja en dirección opuesta a Dios. Si no haces nada, si simplemente flotas, te alejarás. Para mantenerte cerca de Dios, tienes que remar contra la corriente. Tienes que poner más diligencia perisoteros, una atención excesiva, extraordinaria. A la vida cristiana no tiene piloto automático. O estás remando hacia Él, o te estás deslizando lejos de Él. La negligencia es el asesino silencioso de la fe. Y luego, en el versículo 3, nos hace una pregunta retórica que debería hacernos temblar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nota la palabra descuidamos, ameleo. No dicen sí rechazamos. No dicen sí nos burlamos. Dicen sí la tratamos con indiferencia. Si no la cuidamos, así la damos por sentado. El peligro para el creyente promedio no es volverse ateo, es volverse tibio, es perder el asombro. Esta salvación es tan grande, telikoutosan, es inmensa. ¿Costó la sangre de Dios en sí? ¿La tratamos como algo barato? Si la descuidamos, no hay escape, no hay plan B. Después de esta advertencia, el autor vuelve a la teología para darnos la razón para no deslizarnos. En el capítulo 1, nos mostró que Jesús es Dios. En el capítulo 2 nos muestra que Jesús es humano. Cita el Salmo 8, que es el hombre. ¿Para qué te acuerdes de él? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Dios creó al ser humano para reinar sobre la tierra. Pero cuando miramos las noticias, no vemos al hombre reinando. Lo vemos esclavo del pecado, de la muerte y del caos. Vemos un reino roto. Pero el versículo 9 es la respuesta a nuestra frustración, ampero. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Aquí está la frase clave, ampero. Vemos a Jesús. Cuando mires el desastre del mundo o el desastre de tu vida, no te quedes mirando el problema. Mira a Jesús. Él es el hombre perfecto. Él recuperó el dominio que Adán perdió y lo hizo bajando. Se hizo menor que los ángeles humanos para poder morir, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Jesús probó Yobomai la muerte, no solo murió, saboreó la amargura de la muerte, la experimentó plenamente,
para que tú no tuvieras que probar el veneno del juicio. En el versículo 10, el autor dice algo que parece una contradicción, porque convenía a aquel que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Jesús no era perfecto. ¿Por qué necesitaba ser perfeccionado? No se refiere a perfección moral, él nunca pecó, se refiere a perfección de experiencia o capacitación. Para ser el Salvador perfecto de seres humanos que sufren, Jesús tenía que graduarse en la escuela del sufrimiento. Tenía que saber que se siente llorar, sangrar y ser traicionado. Su sufrimiento lo cualificó para ser nuestro sumo sacerdote. Dios no te salva desde una torre de marfil, te salva desde la trinchera, porque Él bajó a la trinchera contigo. Y esto nos lleva al versículo 11, una de las declaraciones más tiernas del Nuevo Testamento. Porque el que santifica a Jesús y los que son santificados en nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Escucha esto, Jesús no se avergüenza de ti, tú te avergüenzas de ti mismo. Conoces tus fallas, tus dudas, tu deslizamiento, pero Jesús se para frente al Padre y dice: Ann, este es mi hermano, esta es mi hermana. Ann, somos de la misma familia. Yo comparto su humanidad. Él no te mira con desprecio superior, te mira con solidaridad familiar. Tener a Jesús de hermano mayor significa que nunca estás solo en la familia de Dios. Y ahora, el autor nos explica la misión de rescate en los versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús se hizo carne. Se movimos en Juan 1, con un propósito militar específico, pa, redestruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está la estrategia divina. El arma del diablo es la muerte y el miedo a él. El miedo a morir es la raíz de todas nuestras ansiedades y esclavitudes. Jesús no podía vencer a la muerte desde el cielo, porque Dios no puede morir. Así que se puso un traje de carne mortal, se infiltró en el territorio enemigo, dejó que la muerte lo tragara en la cruz. Pero como Él era la vida, reventó a la muerte desde adentro. La destruyó Catargeo, la desactivó, la dejó inoperante, le quitó las llaves al carcelero. Ahora, la muerte es un enemigo vencido. Es un perro sin dientes. Puede ladrar, pero no puede morder eternamente. Si eres cristiano, ya no eres esclavo del miedo a morir. La tumba no es el final, es la puerta a casa. El capítulo termina con el consuelo definitivo en los versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra socorrer boeteo significa o literalmente correr hacia el grito. Es la imagen de una madre que escucha a su hijo y llorar y corre a levantarlo, o de un médico que corre a una emergencia. Jesús no es un espectador pasivo de tu lucha. Cuando eres tentado, cuando estás sufriendo, cuando estás a punto de deslizarte y gritas: ayuda, Jesús corre hacia ti y corre con conocimiento de causa. Él puede decirte: yo sé lo que duele, yo estuve ahí, yo sentí el hambre en el desierto, yo sentí la soledad en el huerto, yo sentí el dolor en la cruz. Sí, entendo y tengo el poder para sacarte. Amado oyente, Hebreos 2 te da 2 regalos. Hoy en una advertencia. Revisa tus amarras. ¿Te estás deslizando? ¿Has descuidado tu salvación? Hoy es el día de volver a remar en despiertan, pon diligencia. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración. No dejes que la corriente te lleve. Un consuelo: no tienes un Dios lejano, tienes un hermano. Tienes un Salvador que probó la muerte por ti y que destruyó al que te asustaba. Hoy, cuando te sientas débil, no te escondas. Gritao por socorro, el sumo sacerdote, misericordioso, ya viene corriendo. Él no se avergüenza de llamarte hermano, incluso en tu debilidad. Aférrate a esa ancla.
Gracias por acompañarnos en esta lección de navegación espiritual en 777 veces en Jerusalén. Ahora que sabemos que Jesús es mejor que los ángeles, el autor va a subir la apuesta, va a compararlo con el hombre más grande de la historia judía, a Moisés, y nos advertirá sobre el peligro de endurecer el corazón en el desierto. Exploraremos Hebreos 3 en Jesús es superior a Moisés y el peligro de la incredulidad en el episodio 300 que el ancla de la fe te mantenga firme hoy. Hasta la próxima.